Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Vamos a tratar de ver esta segunda parte de convenio multilateral. Aclaro que hoy sería la última clase de teoría. Como es 2 semanas siguientes, vamos a estar dando prácticos de convenio, de distintos tipos de prácticos de convenio. Esperemos lograr también alguna clase como la que logramos mostrarle la liquidación online del CIFE, digamos así como se mostraba con este IVA, a ver si podemos mostrarle algo de la liquidación de CIFERE, que también, digamos, se hace online, que se hace con clave fiscal, con lo cual, digamos, tiene la característica de que hay que ingresar con clave fiscal y hay que ir viendo las bases imponibles que se declaran, los códigos de alícuotas y demás. Como siempre dijimos, nosotros los consideramos a ustedes casi, digamos, como colegas. Entonces, la relación, digamos, y la forma de que nosotros exponemos es planteando o viendo desde el punto de vista de lo que ustedes van a desarrollar dentro de muy poco tiempo como profesionales en ciencias económicas. Y nos estaremos viendo después en distintos ámbitos, en el consejo profesional, en las jornadas, en los organismos, porque muchos de ustedes van a ser integrantes de los organismos. De hecho, todas las autoridades actuales de la Dirección de Renta, por lo menos el director y los subdirectores han sido chicos recibidos en nuestra facultad hace poco tiempo. En AFIP hay muchísima gente que ha sido alumna de la facultad, así que con ustedes, muchos de ustedes, nos vamos a seguir viendo en distintos ámbitos ya profesionales. Y esta historia de comunicarnos de esta forma va a quedar un poco en el tiempo. En realidad, hoy digamos, ha sido un día activo en mi caso. Es la cuarta reunión que tengo vía aplicativos. Primero, como es por Webex, después por webinar y ahora por Zoom. Y ayer por Jitsi, o sea, ya probé todas las plataformas. Me estoy haciendo un experto en plataformas de charlas a distancia. Así que, bueno, es parte de lo que nos toca vivir en estos nuevos tiempos. Bueno. Vamos a ver dónde quedamos ayer. Aunque les parezca mentira, me sigue siendo muy útil pasar los slides en forma electrónica y utilizar, digamos, el dispositivo de pasapantallas. Es muy práctico. Bien, ayer comentábamos algo, que digamos, cómo armábamos los coeficientes y decíamos que nosotros, y esta es la parte fundamental, gente, esta es la parte fundamental. ¿Cómo obtengo los coeficientes o de dónde saco la información de los coeficientes? Y yo, acá hay una cuestión temporal que tienen que tener mucho cuidado, porque a veces en el balance nosotros, digamos en el balance, perdón, en los parciales les mostramos varios balances y ustedes son los que tienen que tener la habilidad de decir, no, yo tengo que usar este balance, estos estados contables, a los efectos de extraer la información para armar los coeficientes. Bien, no se olvide lo que dice, digamos, el convenio, en el sentido que tienen que tomar el balance cerrado en el ejercicio inmediato anterior, digamos que es el que me va a servir para elaborar. En la medida en que sea, que practiquen balance, si no practica balance es más fácil, porque solamente tienen en cuenta la información que se utiliza para el impuesto a las ganancias. Pero básicamente, digamos, el grueso de los contribuyentes son sociedades, la gran recaudación está en sociedades,
y entonces el balance es clave a los efectos de elaborar la información. Vuelvo a insistir, la clave está en el balance cerrado, en el ejercicio inmediato anterior, que me va a permitir elaborar esos coeficientes y todo lo que hablábamos de asignación de bases, era todo justamente para sacar los coeficientes. Una vez que obtengo los coeficientes, la utilización en principio sería a partir del mes de enero, si tengo la información, por ejemplo, si tengo un cierre de ejercicio en abril, mayo, junio, voy a utilizar esos balances. Ahora, si yo cerrara en diciembre, como decía ayer, a lo mejor no tengo la información, entonces enero, febrero y marzo voy a utilizar los mismos coeficientes que el año anterior y los nuevos coeficientes que elaboro lo voy a usar a partir de abril. Y en el mes de abril no solamente que voy a usar los nuevos coeficientes, sino que también voy a tener que ajustar enero, febrero y marzo a las diferencias que pueda tener en más y en menos por aplicación de los nuevos coeficientes. Y una vez que obtengo los coeficientes, el mismo se aplica a las ventas totales de cada mes para distribuir la base imponible. Recuerden que el objetivo del convenio multilateral es distribuir base imponible. Entonces, si el objetivo es distribuir base imponible, eso es lo que debemos hacer. Debemos obtener, digamos, los coeficientes a fin de que los mismos sean aplicables a las ventas totales de cada uno de los meses. Esto es en cuanto al resumen de lo que hemos visto un poco ayer, sobre todo al final en la exposición, a fin de aplicar cómo se aplica el coeficiente mensualmente. El artículo 14, nosotros decíamos, el convenio tiene 14 artículos dispositivos en cuanto a cómo aplicar el convenio, y el artículo 14 se refiere a qué sucede con inicio de actividades. Y en realidad lo que me dice el artículo 14 es cuando si yo tiene dos incisos, el inciso A, inicio, inciso B, el cese. En un artículo tenemos las dos cuestiones, inicio y cese. El inciso A se refiere a que, digamos, si yo tengo un inicio de actividad en una jurisdicción, en esa jurisdicción y aclaro, esto se refiere, este artículo 14, se refiere específicamente a régimen general. El artículo 14 se refiere, cuando hablo de inicio de actividades, específicamente a régimen general. Cuando hablo de cese, se refiere a todos, pero cuando hablo de inicio de actividades del 14, se refiere solamente a régimen general. Dice el artículo 14 que si yo inicio actividades, entonces en la jurisdicción que yo iniciara, por ejemplo, supongamos que yo tengo actividades que desarrollo en Misiones y en Corrientes, y a partir del mes de junio incorporo la jurisdicción de Chaco. Bien, entonces, en todo este año, como no tengo coeficientes a los cuales aplicar Chaco y estaría muy mal que le deje sin base imponible, entonces en todo este año voy a tomar el total de las ventas realizadas en Chaco fuera de la liquidación de convenio, no de convenio, perdón, fuera de la liquidación de coeficientes, y esas ventas específicamente de Chaco voy a pagar el 100% en Chaco. ¿Está? El artículo 4 y 6, digamos, de la resolución 1/2019, y aclaro, hay una resolución muy importante que es la 1019, que modifica esta resolución 1, pero que no está incorporada en la 1. Entonces, cuidado, porque acá tenemos que leer las dos. Hay que leer la 1 y hay que leer la 10. ¿Qué dice otra de las cosas muy importantes esta resolución 1/2019, de los artículos 4 a 6, sobre todo el 4? Que yo voy a tomar para, supongamos, 2020, voy a liquidar Chaco en función a la asignación del 100% de base imponible por las ventas en Chaco. De la misma manera, digamos, va a suceder, supongamos, a ver, si yo tuviera ya coeficientes para enero 2021, en Chaco voy a asignar a partir de enero del año que viene, eventualmente, el coeficiente multilateral de Chaco, el coeficiente unificado. Ahora, de 4 a 6 me dice de que voy a asignar coeficiente a esa jurisdicción en la medida
en que tuviera ingresos y gastos en esa jurisdicción que me habilite en por lo menos 90 días. En por lo menos 90 días. Es decir, que si eventualmente tuviera menos de 90 días, 2021 seguiría liquidando en Chaco como inicio de actividades. Supongamos que mi balance cierre en el 31 de julio. Yo inicio en junio, actividades en Chaco, junio, julio, tengo 2 meses, menos de 90 días. Entonces, recién voy a liquidar por coeficientes en el ejercicio 2022 en Chaco. Y el año 20 y 21 liquidaría como inicio de actividades. Es decir, asignar el total de las ventas que realizó en Chaco totalmente a Chaco. Aclaro que la resolución 1019 modifica este criterio de la 1.19 en el sentido que, ojo, si yo tuviera en enero, tengo coeficientes, ya lo aplico desde enero. Si no tengo los coeficientes desde enero, voy a aplicar desde abril, ajustando las bases imponibles de enero, febrero y marzo. Eso es importante, digamos, en el sentido, vuelvo a decir, hay que conjugar las dos resoluciones y ver las distintas alternativas que podemos llegar a tener en cómo se pueden dar en una y otra como es solución, ¿no? Bien, eso en cuanto a inicio de actividades. En cuanto al cese de actividades, que está en el inciso B del artículo 14, lo que me dice, digamos que cuando exista un cese de actividades, y cuando decimos cese de actividades, supongamos que yo inicié en Chaco y ceso en Corrientes. En agosto ceso en Corrientes, supongamos. Bueno, pero hablamos de cese y dice cese de todas las actividades que tuvieran la jurisdicción. Porque, por ejemplo, yo puedo tener venta de repuestos y puedo tener por otro lado un supermercado. No, hay que cesar absolutamente todas las actividades. En el caso de cese de todas las actividades, dice en una o varias jurisdicciones, los responsables deberán determinar nuevos coeficientes. ¿Está? Y esos nuevos coeficientes, ¿cómo se determinan? Bueno, hay que rearmar el balance del ejercicio anterior y esa jurisdicción que cesamos se eliminan tanto los ingresos como los gastos y volvemos a hacer el coeficiente en las jurisdicciones que permanecen. ¿A partir de cuándo vamos a aplicar estos nuevos coeficientes? Bueno, la obligación es que debe comunicarse a todas las jurisdicciones. Si la comunicación se hace vía la jurisdicción central, hay que concurrir, digamos, a la dirección de renta o por vía web y se comunica el cese total de actividades en una jurisdicción. De esa manera, cesando las actividades en esa jurisdicción, a partir del mes siguiente al cese, ya se liquida sin esa jurisdicción en la cual cesó. Esto lo dice expresamente el artículo 7 de la resolución 1/2019. Y un tema aislado, pero que tiene que ver con esto, que está en el artículo 15, que está en el convenio multilateral, que habla de los gastos de escasa significación, que digamos, cuando construimos los coeficientes, el artículo 4, en el segundo párrafo del artículo 4, hace mención a los gastos de escasa significación. Reitero, segundo párrafo del artículo 4. Y dice que los gastos de escasa significación, ¿cuáles son? Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se van a distribuir en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación. La resolución 1/2019, en su artículo 15, define qué es gasto de escasa significación y dice que van a ser gastos de escasa significación cuando en su conjunto los gastos de escasa significación no superen al 10% del total de gastos y dentro de ese 10% cada gasto individualizado no supere al 20% del total. ¿Está? Si no, hay que buscar alguna forma de distribuir y asignar los gastos de escasa significación. Solamente podrán no asignarse cuando cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15 de la resolución 1/2019.
Bien, estos son los temitas que nos quedaron ayer de régimen general y realmente se hizo un poco larga la charla. A lo mejor tuve algo de culpa que me extendí en algunas cuestiones, pero bueno, estamos hablando de un régimen que es largo, es extenso y que tiene muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Ayer decíamos, tenemos un régimen general y tenemos regímenes especiales. Cuando nosotros queremos saber si un contribuyente, cómo debemos liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos a un contribuyente, lo que debemos hacer es analizar la actividad. ¿Qué actividad desarrolla el contribuyente? Esa es la clave. ¿Qué actividad desarrolla? Entonces, en función a eso, lo que debe analizar el contribuyente es justamente eso. Ver, digamos, lo que se quiere ver, a ver cuál es la actividad que desarrolla. Es analizada la actividad, nosotros podemos ver eventualmente, a ver un segundito, por favor, que quería mirar algo en particular. Analizada la actividad, lo que nosotros tenemos que determinar es, a ver, ¿cómo lo encuadramos? ¿Desarrolla algún régimen especial o desarrolla algún régimen desarrolla algún régimen especial? Fantástico, pasa a estar encuadrado el régimen especial. Si no desarrolla ningún régimen especial, la liquidación debe ser realizada por el régimen general. Es decir, el régimen general opera como un sistema residual. ¿Está? Opera como un sistema residual. Bien, vamos a los regímenes especiales. El artículo 6 del convenio multilateral habla del artículo, de la actividad de la construcción. Y dice que los casos de actividades de construcción, incluidas demolición, excavación, perforación, etcétera, todas las actividades relacionadas a la construcción, no hacia los servicios, sino habla de construcción. Y cuando hablamos de construcción, hablamos siempre de hacer una obra nueva. Entonces, nosotros podemos tener una empresa que eventualmente se dedica a hacer pinturas de edificio, y esa pintura de edificio puede ser de una obra nueva, fantástico, estará encuadrado por esta. Si es una reparación, no, ese servicio no estaría encuadrado, porque acá habla de actividades de construcción, incluidas demolición, excavación, perforación, etc. En ese caso, los contribuyentes van a atribuir la base imponible. El 90% en la jurisdicción que realice la obra, que se ejecute la obra, y el 10% donde se encuentra la administración de la empresa constructora. Una misma empresa puede tener eventualmente actividades de construcción y puede tener otras actividades. Entonces, la actividad de la construcción se va a liquidar por el artículo 6. Y si tuviera actividades por régimen general, la actividad por régimen general se va a liquidar por régimen artículo 2 del régimen general. Es decir, puede ser que un mismo contribuyente tenga más de una forma de liquidar el impuesto, tanto por régimen general como por régimen especial. Pero bien, la construcción se liquida de esta manera. Es muy simple en realidad. La asignación de base imponible en el caso de las construcciones es muy sencillo. 90% está la obra, 10% está la administración y terminó el problema. En principio es así. La resolución 1-2019 dice 18 y en realidad es 1-2019. Habla, digamos, de todo este análisis que hay que hacer de cómo, perdón, en el caso de administración, cuando tenga más de un lugar de administración, bueno, tendrá que atribuir esa base imponible de ese 10% en función a los gastos excluidos los de administración. Digamos, si eventualmente tuviera más de una administración la empresa. Y hay un caso particular que, perdón que está ahí 1-2018, en realidad es 1-2019,
La resolución 1/2019, en los artículos 26, 27, 28 y 29, habla del caso de corredores viales, porque el caso de los corredores viales se ha discutido mucho en la comisión arbitral si debían ser liquidados como empresa constructora o debía ser liquidado por el régimen general del artículo 2. Y luego de muchas discusiones, la comisión arbitral llegó a la conclusión de que los corredores viales, por ejemplo, el corredor vial que nosotros tenemos en nuestra provincia, va desde Iguazú hasta Corrientes. Entonces, imagínense lo largo que es este corredor vial y, digamos, cómo distribuimos los ingresos por peaje. Si en total tenemos 3 peajes que se aplican sobre el mismo corredor vial, uno en Colonia Victoria, otro en Santa Ana y otro en Ituzaingó. Y es el mismo corredor vial que se aplica para toda esta ruta. Bueno, la solución que le encontró la comisión arbitral es el 90% de la obra va a ser asignado en función a qué. Ese 90% vamos a aplicar subsidiariamente el artículo 6, el artículo 2, es decir, régimen general, en el cual los ingresos van a ser aplicados en función a la cantidad de kilómetros que tenga el corredor en cada una de las provincias. ¿Ah? Entonces, en función a la cantidad de kilómetros que cubra el corredor, en función a eso se van a asignar el coeficiente de ingresos. Y el coeficiente de gastos se va a determinar en función a los gastos efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones. Entonces, fíjense que una actividad especial, como es el artículo 6, también metemos el artículo 2 con una característica muy especial de cómo atribuir ingresos. Porque no es que lo que factura Ituzaingó asigna Corrientes y lo que factura Santana y Victoria se me emisión. No, no, no. La ecuación del coeficiente de ingresos se elabora en función a la cantidad de kilómetros que cada corredor tiene en cada una de estas provincias. Y el 10% de la administración es lo que decíamos, artículos 30, 31, 32, que, digamos, si eventualmente tuviera más de una administración, que eventualmente pudiera asignar en forma diferenciada en función también al coeficiente de gastos. Bien, se dan cuenta que una cuestión muy simple la terminaron haciendo bastante más compleja en función a la interpretación que ha realizado la comisión arbitral al respecto. El otro régimen se refiere, artículo 7, a las entidades de seguros, de créditos de capitalización de ahorro y préstamo y entidades financieras no bancarias. Entidades financieras no bancarias. Después también comprende las FJP, pero las FJP no existen más. Así que, digamos, la norma que se refiere a la FJP tampoco es más aplicable. ¿Cómo dice que, digamos, se asigna la base imponible en este caso? Entidades de seguro, de capitalización y ahorro y entidades financieras. El 80% de la base imponible va a ser atribuible a la jurisdicción donde se encuentren los bienes objeto de la, ¿cómo es? 80% donde están situados los bienes productos de la operación. O sea, si nosotros eventualmente tenemos un seguro y ese seguro cubre un inmueble, un edificio que está acá en la ciudad de Posadas y la jurisdicción, la entidad de seguro está en Buenos Aires, entonces el 20% se va a atribuir a la jurisdicción donde está la administración, el 80% donde están los bienes. Muchas veces comentamos qué sucede con los rodados, porque los rodados que justamente están cubriendo un seguro, los camiones viajan constantemente. Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, vienen de vuelta a Misiones, a Buenos Aires. ¿Dónde asignamos eventualmente el caso de rodados a los seguros? Y ahí lo que nos va a regir es una cuestión muy sencilla, que es dónde están registrados el registro de propiedad automotor, porque el registro de propiedad automotor ubica a los bienes, a los rodados en una jurisdicción donde se realice la guarda habitual de esos rodados. Entonces, en esa jurisdicción va a ser asignado el 80% de la base imponible.
Es bastante sencillo. Entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526, artículo 8. También es bastante sencillo, no ofrece mayores dificultades. ¿Por qué? Porque dice que cada fisco podrá gravar la parte que le corresponda en proporción a la sumatoria de ingresos, intereses y actualizaciones que cobre en cada jurisdicción, que perciba de cada jurisdicción. Usted sabe, las entidades tienen en distintas provincias, tienen normalmente jurisdicciones, tienen sucursales. Entonces, cada fisco va a gravar los ingresos de las sucursales que existan en la provincia. Hay bancos que tienen claramente más de una, Banco Nación tiene muchísimas, y ustedes dirán, ¿Banco Nación debería pagar impuestos? Sí, por supuesto, porque en principio es una empresa del Estado y como empresa del Estado debería pagar impuestos. Que son los otros bancos que tienen sucursales en el interior, no sé, me estoy acordando, Banco de Galicia, que tiene varias sucursales también en el interior, Banco Francés. Hay bancos que tienen solamente sucursales en Posadas, pero el que tiene más de una sucursal tendrá que sumar los ingresos que tiene en todas las jurisdicciones. Por otro lado, una vez que digamos, tengan los ingresos de cada jurisdicción, hay que ir a lo que dice el Código Fiscal para las actividades financieras. Ustedes recordarán que, digamos, en el caso de las entidades financieras, cuando vimos el Código Fiscal de la provincia de Misiones, decía dentro de las bases imponibles especiales de las entidades financieras que la base imponible estaría dada por la sumatoria del haber de las cuentas de resultados sin deducción de ningún tipo que pudiera tener, digamos, la entidad financiera. Entonces, en ese sentido, primero tenemos que encuadrar dónde se liquida y después tenemos que determinar o aplicar lo que dice cada código fiscal provincial. Artículo 9. Transporte. Si bien pareciera una actividad muy sencilla, o una forma muy sencilla, el transporte dice se imputa el origen del viaje. En realidad, ¿cuál es la justificación teórica de que se diga que se asigna la base imponible en donde se produce el origen del viaje? Y cuando hablamos de origen del viaje, estamos hablando tanto transporte de personas como transporte de cargas. En ambos casos, se asigna la base imponible a la jurisdicción donde se realiza el origen del viaje. Ahora, tengamos presente que digamos, estamos hablando tanto de personas como de cargas. Supongamos un pasajero que sube en un vuelo de cabotaje, Posadas, Buenos Aires, y después regreso de Buenos Aires a Posadas. Bueno, en realidad son dos viajes diferentes, porque es un viaje, el pasaje que va de acá a Buenos Aires, y otro pedazo del viaje es de Buenos Aires a Misiones nuevamente. En esos casos, el viaje de Posadas a Buenos Aires se asigna a Misiones, Buenos Aires a Posadas se asignará a Buenos Aires. ¿Qué pasa si supongamos que llevemos una carga de madera y resulta que la carga de madera llevamos a Córdoba, pero dejamos la mitad de la carga, dejamos en Santa Fe y seguimos viaje y, digamos, entregamos el total el resto de la carga en Córdoba? Bueno, la asignación se hace al origen del viaje. El 100% del monto facturado por la empresa de transporte se va a asignar a la jurisdicción de Misiones. ¿Cuál es la justificación teórica de esto? La Constitución Nacional. Porque dice la Constitución Nacional que no existen aduanas interiores. No se olviden, siempre decimos, de 1810 hasta 1816 que se declaró la independencia, y tuvo que pasar hasta 1853 que tengamos la primera Constitución Nacional. Pasaron 33 años desde la Revolución de Mayo hasta que podamos contar con la Constitución Nacional. Y esos 33 años, digamos, en lo que era la Argentina en ese momento, ¿cuál fue la cuestión? El desarrollo de caudillos y el desarrollo de regiones manejadas por caudillos, y que cada uno en realidad, como a veces decimos,
La gran revolución de mayo fue una revolución por la plata, por la caja de la aduana. Y lo que cada caudillo hizo es crear una aduana interior, cada provincia tenía una aduana. Esa era la recaudación más importante. Y lo más importante que justamente estableció la resolución, la Constitución Nacional en el 53, ¿qué es lo que dijo? No habrá más aduanas interiores. Y siempre se consideró cualquier impuesto que pudiera existir sobre el transporte, o si yo tengo que trasladarme de una jurisdicción a otra y tengo que pagar un impuesto para poder trasladarme de una jurisdicción a otra, es un caso de aduana y es un caso que está conculcando la Constitución Nacional. Por eso muchas veces que nosotros decimos que este régimen que ha instaurado emisiones en las entradas de emisiones, tanto en el Arco como en Centinela, que hay que pagar un impuesto para entrar a la provincia, una carga que quiere entrar a la provincia tiene que pagar un impuesto, es una aduana y está violando la Constitución Nacional. Pero bueno, los contribuyentes suelen ser bastante pacíficos en cuanto al pago de los impuestos. Hay mucho para hablar del tema del transporte, hay mucha jurisprudencia, ha sido muy litigioso el impuesto en el caso del caso de transporte. Por ejemplo, una de las cosas que se discute mucho son los fletes muertos, o sea, supongamos que yo tengo un camión aquí en la provincia de Misiones y le llamo al transportista y le digo, mira, necesito traer gasoil de la provincia que tiene que venir desde Santa Fe. Por favor, manda tu camión. Entonces él manda el camión tanque vacío, carga el combustible en Santa Fe y regresa a la provincia de Misiones. Eso es lo que nosotros le llamamos flete muerto, porque de acá a Santa Fe va vacío, porque en el camión tanque que a la vuelta viene combustible, nosotros no podemos mandar nada dentro del tanque, no podemos llenarlo de mandioca y que allá lo baje, no, imposible. No se puede mandar ninguna cuestión cuando son casos especiales así, y hay muchos de estos tipos. Por ejemplo, cuando se transportan químicos, las empresas papeleras utilizan muchos químicos y nosotros vemos en las rutas de emisiones la existencia de camiones relacionados con los químicos. En estos casos, digamos de vuelta, los fletes muertos no los tenemos en cuenta, nosotros solamente el total de la facturación del flete se asigna a la jurisdicción donde sube la carga al transporte. ¿Ah? Otros casos de fletes muertos, por ejemplo, cuando nosotros mandamos, digamos, los camiones de emisiones van con los envases vacíos a Santa Fe o a Corrientes y desde allá vuelven con las cervezas llenas. Envases de cerveza de acá se cargan los envases vacíos, llevan a Corrientes o a Santa Fe y de allá regresan con la cerveza llena. En esos casos, nuevamente, digamos, el flete muerto de acá a Corrientes o a Santa Fe no está alcanzado, solamente cuando la carga sube al camión para venir a la provincia de Misiones. Otro caso que está contemplado en el artículo 41 de la resolución 1/2019 se refiere al caso de gasoductos. Ustedes saben, una de las actividades y realmente de mucho dinero, porque estamos hablando del transporte del gas por ductos, llamados gasoductos, en donde el transporte, digamos, se origina, supongamos, en Mendoza o se origina en el sur y se traslada, digamos, en los conductos hasta hacia los grandes centros de distribución y consumo. Esencialmente, digamos, el grueso del consumo del país está en Buenos Aires, tanto capital como provincia, ahí está el grueso del consumo. Bueno, acá se discutió muchas veces si ha sido cambiante a través del tiempo la solución que ha tenido la comisión arbitral. Un tiempo, allá por el año 95, recuerdo que, digamos, se había resuelto en principio que también iba a tener carácter de transporte, iba a tener el mismo tratamiento al transporte. Y después, una resolución posterior, la comisión arbitral dijo, no es transporte, es régimen general. Y bueno, después definitivamente volvió a cambiar de criterio por apelaciones de las distintas provincias y organismos, y el criterio que actualmente se aplica en el caso de los gasoductos
o transporte de gas por ductos, o también oleoductos cuando se transporta el petróleo por ductos, tiene el mismo tratamiento. Se asigna a transporte y se asigna el total de la base imponible del transporte a la jurisdicción de inicio del viaje. La energía eléctrica, digamos, en realidad, la Ley Nacional de Energía establece que la electricidad es un bien, no es un servicio. La distribución del servicio de la red será servicio de distribución, pero la energía en sí, la energía de la Ley Nacional de Energía establece que es un bien. Y por lo tanto, cuando sube a la red, en la jurisdicción de ascenso a la red, en esa jurisdicción, habría que, asignar el 100% de la base imponible. En cuanto a las agencias de turismo, y como una aclaración importante, no confundan el artículo 4 con el artículo 9. Artículo 9 se refiere a la actividad de la empresa de transporte y cómo asigna sus ingresos las empresas de transporte. El artículo 4, que se refiere a gastos de transporte, es una empresa que hace X actividad, venta de bienes, comercio, lo que fuera, y entre sus gastos hay gasto de transporte por compra de mercaderías. En esos casos lo que está hablando el artículo 4 es cómo asignar el gasto a los efectos de la construcción del coeficiente unificado. No confundir con el caso de empresas de transporte. Seguimos con lo nuestro, agencias de turismo. En el caso de agencias de turismo, en realidad no hay un tratamiento específico, porque en realidad tenemos dos tipos de agencias de turismo. Las que hacen netamente comisiones y venden servicios de terceros tienen otro tratamiento, no entra por acá, pero pueden haber empresas de turismo que hagan turismo receptivo. Por ejemplo, la empresa de turismo que tenga una combi y recibe a un pasajero, supongamos que viene de Europa, va al aeropuerto, lo recibe y supongamos que lo lleva a los esteros de Liberá a conocer esa maravilla que tenemos acá tan cerca. Entonces, ese traslado que se realiza al pasajero, estamos hablando de turismo receptivo y por lo tanto es transporte de personas y se diferencia claramente de lo que es la agencia o la comisión de agencia. Entonces tengan en cuenta que una empresa de turismo puede tener también dentro de sus ingresos transporte y que también debería ser asignable en función al artículo 9. Por último, el transporte internacional. Transporte internacional que sigue dando que hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tenga un transporte, mande un contenedor y ese contenedor sale, lo subo a un barco en Buenos Aires y ese barco se va a China. Imagínense el viaje que está haciendo eventualmente. Y resulta que, supongamos otro caso, un avión, viene un pasajero, el pasajero se sube en Buenos Aires, en Ezeiza, y se va a Frankfurt, Alemania. Bueno, ¿dónde asignamos? ¿Existe base imponible? Sí, por supuesto, puede ser precio del pasaje. ¿Qué dice cómo es el convenio multilateral? Lugar de origen del viaje se asigna al 100% de la base imponible. Entonces, lo que ha interpretado la Comisión Arbitral es cuando el pasaje sale desde el país hacia el extranjero, se asigna el 100% de la base imponible en la jurisdicción donde sube el pasajero o donde asciende la carga. Ustedes me dirán, pero es un poco ilógico porque el caso de que se va a Frankfurt, hace 15.000, 20.000 kilómetros fuera del país y hace 2 kilómetros en el país. Sí, es ilógico y hay muchos planteos jurisdiccionales y de este tipo, pero constantemente nosotros estamos viendo fallos de discusiones de fiscos contra las empresas de transporte. En su momento Misiones había tenido uno de los criterios más originales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uno de los criterios más originales en transporte internacional, y el caso de una empresa que transportaba carga de Misiones hasta Sao Paulo, y en Sao Paulo
tomaba una carga para llevar hasta Buenos Aires y entraba al país desde Brasil, entraba por Paso de los Libres y se iba hasta Buenos Aires. Y un director de renta muy ingenioso dijo, bueno, pero ¿dónde tiene el centro de intereses? Y eso no está en el convenio. El centro de intereses no está en el convenio. Obviamente, cuando después se llevó esta discusión a los organismos competentes, perdió la provincia de Misiones porque quiso aplicar un régimen o una argumentación jurídica inexistente, claramente. Vuelvo a decir, esta es una cuestión que sigue siendo discutida, porque no está cerrada la discusión. Perdón, y me faltó algo más de transporte internacional. ¿Qué sucede con el transporte que viene desde el extranjero hacia el país? ¿Cuál es la atribución de base imponible? Bueno, la Comisión Arbitral ha interpretado que en esos casos no es posible asignar a ninguna jurisdicción porque el inicio del viaje se realiza en el extranjero, no se realiza dentro del país y por lo tanto no se cumple el requisito del artículo 9. Alguna jurisdicción ha interpretado y también alguna resolución ha interpretado, bueno, en esos casos entonces apliquen el artículo 2, pero después en otros fallos posteriores la Comisión Arbitral dijo, no es aplicable el artículo 2, no es razonable aplicar el artículo 2 en el artículo 9. Vuelvo a decir, este es un tema no cerrado, normalmente en los exámenes tratamos de obviarlo porque es muy conflictivo y que se sigue discutiendo, ¿no? Vamos al artículo 10, este es bastante sencillo. Profesiones liberales o profesionales universitarios que desarrollen actividades en una jurisdicción, presten servicio en una jurisdicción y que tenga la sede administrativa en otra. Bueno, supongamos que ustedes vayan a hacer una auditoría en la provincia de Corrientes y presten servicio en la provincia de Corrientes y bueno, van a asignar el 80% a Corrientes y el 20% a Misiones. Aclaremos que Corrientes a los profesionales no les cobra ingresos brutos, lo mismo que tampoco lo hacen algunas jurisdicciones como Buenos Aires y algunas otras más que en función también a los ingresos de los profesionales tampoco les cobra. Misiones sí graba el 100% de todas las profesiones liberales. Bueno, vuelvo a insistir, como atribuimos 80 donde se preste servicio, 20 donde esté la administración del profesional. Artículo 11. En el caso de rematadores, comisionistas y otros intermediarios, van a asignar el 80% a la jurisdicción donde se encuentren situados los bienes producto de la comisión o de la intermediación y el 20% donde se encuentra la administración. Artículo 12. Prestamistas hipotecarios o prendarios. Y acá estamos hablando en caso de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados como empresa. Esto se ha dado mucho en muchas... hay gente que digamos, dice, no, pero esto estamos hablando de los usureros. Bueno, puede ser usura o puede no ser usura, es decir, estamos hablando de préstamos en realidad. Pero, digamos, se ha desarrollado mucho la cuestión de las hipotecas en escribanías, hipotecas préstamos individuales, préstamos que no están dentro del régimen común, sino gente que tiene dinero y que presta a terceros. Bueno, donde se encuentren ubicados los bienes que aseguren, por ejemplo, la hipoteca, va a atribuir el 80% y el 20% restante va a atribuir a la jurisdicción donde se encuentre la administración del prestamista. Y vamos a un artículo que es extenso y que en realidad es 3 en 1. Aclaremos que esto es prácticamente 3 en 1. ¿Por qué 3 en 1? Porque tiene 3 párrafos. Tiene 3 párrafos y los 3 párrafos son muy diferentes para diferentes actividades y distintas formas de atribuir base imponible en los 3 casos. En el caso, digamos, en el caso del primer párrafo del artículo 13, dice que se aplican ciertas condiciones. Esto va a ser aplicable ¿a quién? A 2 industrias, la industria vitivinícola y la azucarera. Son 2 industrias. Pero también va a ser aplicable
el caso de productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país. ¿Está? Primero, estamos hablando o de dos tipos de industria, vitivinícola o azucarera, o determinados productos agropecuarios, forestarios, mineros o frutos del país. Claramente, digamos, arriba hablamos de industrias, abajo estamos hablando del resto de la actividad primaria, eventualmente. Bien, ese es el primer requisito, el requisito actividad. El segundo requisito es que sea despachado por el propio productor sin facturar para ser comercializado o industrializado en otra jurisdicción. Cuando hablamos sin facturar no es porque esté vendiendo en negro, no, sino que manda con un remito a otra jurisdicción y en otra jurisdicción tendrá, por ejemplo, es muy común en el caso de la madera, los aserraderos es muy común que a veces tengan corralones de venta en otras provincias. En Buenos Aires, si ustedes los que viajan en auto a Buenos Aires, recordarán que en la entrada de provincia, en la entrada de Buenos Aires, en provincia, hay muchos aserraderos en la entrada, no aserraderos, pero corralones de madera que venden la madera aserrada. Entonces, de los aserraderos de Misiones o de Corrientes, porque hoy en realidad Corrientes nos está superando la cantidad de madera procesada, digamos, la actividad de GESA justamente, llevar a otra jurisdicción y desde otra jurisdicción venderla a los distintos compradores que pudiera tener la empresa. Entonces, la cuestión es que sean, vuelvo a insistir, son cuatro condiciones. Las condiciones que sean o las industrias o los productos primarios despachados por el propio productor sin facturar para ser comercializado o industrializado en otras jurisdicciones. ¿Tá? ¿Cómo se atribuye la base? La base se atribuye a la jurisdicción productora, es decir, supongamos omisiones o corrientes, el 85% del precio vigente en plaza y, el precio mayorista vigente en plaza o el 85% del precio de venta. Precio mayorista vigente en plaza se refiere cuando existen mercados transparentes o digamos, un precio estándar para toda la producción, cosa que nosotros en nuestra zona no tenemos ningún productor, no tenemos ningún producto de estas características que tenga una cotización fija establecida por los organismos. Es decir, nosotros, en nuestro caso, el precio, siempre vamos a tomar el 85% del precio de venta. Y el resto de las jurisdicciones, el resto de las jurisdicciones en las que se comercialicen, van a atribuir la diferencia. ¿Cómo van a atribuir? Y bueno, van a atribuir en función a la aplicación del artículo 2 del régimen general, armando coeficientes solamente entre las jurisdicciones que se comercialicen. Hay fallos, como es el caso de Barterricini, que, digamos, la comisión arbitral ha fallado en este sentido. También hay varios fallos que son interesantes en estos casos que digamos, de quién se considera propio productor, porque fíjense que, digamos, de las condiciones, anteriormente una de las condiciones decíamos, despachados por el propio productor, ¿qué se considera propio productor? Y hay que tener mucho cuidado con los libros que se utilizan, pues realmente de convenio multilateral hay muchos libros escritos, pero hay algunos que lamentablemente, al ser de muchos años que están en el mercado, no han receptado toda la jurisprudencia nueva. Hay fallos, por ejemplo, un viejo caso, por ejemplo, uno de los libros históricos de ingreso de convenio multilateral es el profesor Bulit Goñi, con el cual me he compartido muchas cuestiones particulares, con él realmente un profesional muy destacado. Pero Bulit hablaba y habla en su libro del fallo Benvenuto, que en el fallo Benvenuto se considera propio productor no solamente al productor, sino al industrial que compran la zona productora, porque el fallo Benvenuto se refería a eso, a los tomates que se compraban en el sur, eran envasados en el sur, pero la mayoría del tomate no era de Benvenuto, eran de productores de la zona productora. Bueno, esto fue cambiado con tres fallos de los cuales están involucrados empresas de Misiones, que es Valerio Oliva,
Valois y una empresa más, un aserradero más, en los cuales se dijo, ojo, no, por ejemplo, eran aserraderos, en dos de los casos de aserraderos, y el otro caso se refiere a Valois, se refiere al caso del almidón de mandioca, porque del almidón de mandioca, digamos, era procesado en roca en la zona, digamos, la zona de Valois, pero la mandioca no era de Valois, sino era comprada de los productores. Y en esos casos se dijo, bueno, pero si supongamos el caso de las maderas, si la madera es de propia producción, de propios rodales, entonces sí se justifica que esa madera aserrada e industrializada, vendida a otra jurisdicción, pueda estar dentro del artículo 13, primer párrafo. Pero si la madera es adquirida a terceras personas, pasa a ser de aserradero una mera industria y no corresponde la aplicación del tercer párrafo, sino corresponde la aplicación del régimen general. Entonces, cuidado de qué libro estudian, porque de acuerdo al libro que estudian es distinta la época en la que se interpretaba uno u otro fallo. Hoy lo estamos aplicando ya desde varios años, más de 10 años, se está aplicando este criterio, es decir, productor se refiere en la medida que sea su propia producción que industrialice. Pero si industrializa productos ya adquiridos a terceros, eso va por el régimen del artículo 2, por el régimen general como industria, y no por este régimen del artículo 13, primer párrafo. Bien, eso en cuanto al primer párrafo. En cuanto al segundo párrafo, habla de otras cosas. Primero habla de la industria tabacalera. Habla de la industria tabacalera. Cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores. Cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores. ¿Tá? También habla de quebracho algodón, y ustedes se dan cuenta claramente de qué estamos hablando. La industria tabacalera, estamos hablando de Misiones y Salta, que son las dos provincias que se produce esencialmente tabaco. Quebracho y algodón es Chaco, arroz, lana y fruta es Corrientes. Todo esto se incorporó en el convenio del 77, digamos, producto de pedidos puntuales que había, digamos, de parte de las provincias. El convenio de 1988, que nunca llegó a aplicarse, también incluía yerba mate, té y madera, pedido por Misiones. Pero vuelvo a insistir, ese convenio del 88 nunca llegó a aplicarse. Bien, ¿cómo se atribuye la base imponible? Dice que a la jurisdicción productora, en primer término, se le va a asignar una base imponible en valor equivalente a la compra que se realice. Y la diferencia entre el precio de venta, el ingreso bruto obtenido por el vendedor, por el industrial, y el valor asignado de esta manera, se va a distribuir entre el resto de las jurisdicciones. ¿Sí? Y el tercer párrafo, de vuelta, es otro encuadramiento diferente y habla de la mera compra. ¿Y se acuerdan cuando vimos el Código Fiscal, decíamos la mera compra de productos primarios? Pues esta mera compra tiene ciertos condicionantes. Dice, en el caso de mera compra, cualquiera sea la forma que la misma se realice, la mera compra, cualquiera sea la forma que la misma se realice, de productos agropecuarios, productos forestales, mineros y o frutos del país. En esos casos, productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, la base imponible va a ser asignable, la base imponible va a tener un condicionante. ¿Cuál es la condición para asignar por el régimen de la mera compra? Que se extraigan para su venta o industrialización fuera de la jurisdicción, que vengan contribuyentes o empresarios de otra jurisdicción, se lleven el producto hacia afuera de la provincia, que la jurisdicción productora no grave el producto, y cuando hablamos de no gravar, es tanto que esté exento como que esté a tasa cero, porque también hay jurisdicciones que están a tasa cero de determinados productos, y en esos casos la comisión arbitral ha establecido que se considera de la misma manera. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo hay varios fallos que lo pueden mirar en los fallos de la comisión arbitral,
van a ver que la Comisión Arbitral justamente ha dicho de un aserradero que compraba madera de la provincia de Corrientes y se llevaba a Entre Ríos para industrializarla. Y justamente ha dicho que eso, Corrientes antes estaba exento de la producción primaria y a partir de 2015 creo que está a 1.15, 1.50, pero si se cumplen ciertos requisitos sí está a tasa cero. El grueso de la producción está a tasa cero. Entonces, en ese sentido, también se considera que la tasa cero no grava el producto. Que la venta la concreta el productor primario. Estos son los 3 requisitos que pide el tercer párrafo del artículo 13 para encuadrar en mera compra. Entonces, acá lo difícil es encuadramos el primer párrafo, encuadramos el segundo, encuadramos el tercero, pues los 3 hablan de producción primaria. Entonces, esto es lo que complica a veces el análisis del artículo 13. Un mismo producto puede estar en cualquiera de los 3 párrafos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el encuadramiento técnico de esto. Hay varios fallos como el Nochero, General Dehesa, Las Marías, que digamos compran jurisdicción productora y lo llevan a otras jurisdicciones. A eso también podemos agregar, como es la Cachuera, que también ha tenido un caso similar para el caso del arroz. Bueno, estas son todas las condiciones. ¿Cómo atribuimos base imponible en el caso de esta producción? Dice que se va a atribuir base imponible, asignando a la jurisdicción productora el 50% del precio mayorista vigente en plaza. El 50% del precio mayorista vigente en plaza. Y el otro 50% se va a atribuir en función al régimen del artículo 2. ¿Está? Ahora, el 50% precio mayorista vigente en plaza o al precio de comercialización. Estamos hablando en la medida en que tenga valor transparente. Si no se aplica el 85%, digamos, si no tienen precio, si hay dificultades para establecer el precio mayorista vigente en plaza, se va a tomar el 85% del precio de venta obtenido por el producto. ¿Tá? Entonces acá no es como el primer párrafo era a jurisdicción productora el 85% del precio. Acá es el 50 del 85 a la productora. El 50 del 85. Y la diferencia entre ingreso total obtenido y digamos lo atribuible por tercer párrafo va por el régimen del artículo 2. Bien, se darán cuenta que lo más difícil que nosotros tenemos, sin lugar a dudas, en convenio multilateral es decir, bueno, ¿cuál es la actividad del contribuyente? ¿Dónde lo encuadro? Porque, digamos, y acá es la discusión. Ustedes se darán cuenta que todos los regímenes especiales hay claramente tienen un principio rector en todos estos, excepto el artículo 9, que el artículo 9 es por la cuestión constitucional. Pero el resto de los artículos tienen la idea de favorecer a la jurisdicción donde se realice la actividad o la jurisdicción productora. El artículo 13 claramente favorecer a la productora, pero los otros artículos tienen la intención de favorecer a la jurisdicción donde se realice la actividad. ¿Está? Pero acá lo peligroso es el encuadramiento. Resolvimos el encuadramiento y resolvimos la mitad del problema. El resto es más o menos mecánico, pero el problema justamente está en cómo resolvemos el encuadramiento en qué artículo va. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con regímenes especiales. Aquí estaríamos terminando regímenes especiales. Hay un par de temas que es interesante también aclarar. ¿Qué sucede con las municipalidades? El artículo 35 del convenio, les establece a las municipalidades un límite.
Imagínense que, digamos, no solamente ustedes tienen que liquidar el impuesto del ingreso bruto, sino que también tienen que liquidar la tasa municipal de comercio. Prácticamente es como otro impuesto de ingresos brutos, medio local de municipios, y es más o menos eso. Es un impuesto disfrazado de tasa, pero que digamos que también tiene la misma base imponible que ingresos brutos. La única deducción es justamente el impuesto a los ingresos brutos. Pero el artículo 35 establece una limitación muy fuerte a los municipios, en el cual tiene 3 párrafos este artículo 35, y esencialmente lo que establece que los municipios y comunas únicamente podrán gravar la parte de los ingresos atribuibles a sus jurisdicciones. Es decir, supongamos un contribuyente que tenga actividades en la ciudad de Posadas y esté en convenio multilateral, la tasa municipal de comercio no puede exceder a la base imponible de la jurisdicción de Misiones. No puede tomar la base imponible de Corrientes, de Chaco, de Formosa. No, el límite del municipio está dado por la base imponible atribuible a Misiones. En Chaco, Formosa, Corrientes, lo que sea, tendrá que pagar la tasa de los otros municipios. Pero la municipalidad local no puede exceder, porque si no estaría excediendo el límite que tiene en cuanto a esta atribución de base imponible. Las exportaciones es otro tema que también, digamos, muchas veces comentamos. Misiones fue la única provincia que gravó con el impuesto sobre los ingresos brutos a las exportaciones entre los años, no me acuerdo exactamente, pero algo así como desde el año 2001 hasta el 2015, en el cual se derogó el impuesto, digamos, de parte de la jurisdicción de Misiones, se deroga y pasa a estar como no gravada, como actividad no gravada de las exportaciones. Ayer uno de los chicos me preguntaba, profesor, usted no dijo nada respecto a la construcción de coeficientes. Sí, lo dije y lo repetí en más de una vez. Las exportaciones deben ser eliminadas de la construcción de coeficientes, tanto los ingresos como los gastos. Y tampoco se tienen en cuenta al momento de los ingresos. Los ingresos por exportaciones están fuera del objeto de gravamen. Eso lo hablamos cuando vimos el Código Fiscal. Dijimos, las exportaciones estaban como actividad no gravada. Y si eventualmente un contribuyente tuviera ventas en varios municipios y del interior, también el convenio multilateral, si el contribuyente está comprendido, está inscrito dentro del convenio multilateral, tiene dicho la comisión arbitral que de la misma manera que se aplica el convenio multilateral para atribuir base imponible para el impuesto a los ingresos brutos, tienen que aplicar de la misma manera para atribuir tasas, base imponible para tasas, si en una provincia desarrolla actividades en más de un municipio. Por ejemplo, supongamos una empresa de un aserradero o una venta mayorista de mercaderías que eventualmente esté inscrito en convenio multilateral y eventualmente venda en varios municipios de la provincia, debería también atribuir base imponible aplicando las mismas reglas para atribuir base imponible a los municipios que las mismas reglas que utilizaron para ingresos brutos. En ese sentido, si es régimen general, van a tener que hacer un coeficiente especial para los municipios, ingresos y gastos de municipios, y si es alguno de los regímenes especiales, aplicarán alguno de los regímenes especiales que establece el convenio multilateral. Bueno, se darán cuenta que, digamos, y por último, pero esto ya es materia más bien de procedimiento tributario. Todo lo que tiene que ver con convenio multilateral tiene un procedimiento recursivo especial. ¿A qué me refiero al procedimiento recursivo? Que si usted tiene un litigio con algún organismo, ya sea alguna dirección de rentas o alguna municipalidad que esté conculcando alguno de los principios del convenio multilateral, se aplica
el convenio multilateral y los organismos de recursos del convenio multilateral y no los organismos locales de la Dirección de Rentas o de los municipios. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos procedimiento tributario. Recuerdan que yo les decía, 2020 es optativo, 2021 procedimiento tributario pasa a ser una materia obligatoria dentro de la currícula de la carrera de contador público. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, gente, esto ha sido más o menos, hoy terminamos con la parte de teoría. Tenemos 2 semanas para ver distintos ejercicios prácticos y vamos a estar viéndonos como es, en lo que tiene que ver con los exámenes. Vamos a ver cómo resolvemos eh, esta cuestión de distanciamiento y cómo hacemos para que podamos tomar los exámenes probablemente en el mes de agosto. Así que nuestra idea es mantenernos en contacto y después de terminadas las clases prácticas, probablemente la idea sea una vez por semana, por lo menos, vamos a ver cómo lo resolvemos, una vez por semana hacer alguna charla de consulta, alguna clase de consulta, en el cual ustedes puedan seguir estudiando y llegar en las mejores condiciones a los exámenes. Esa podría ser una solución eventualmente a lo que, podríamos llevar a resolver como arrimarles la alternativa para el examen de agosto. Bueno, muchísimas gracias y de mi parte ha sido un gusto poder transmitirles por este medio. Me falta una cuestión elemental que siempre decimos en docencia, que yo necesito el feedback de la gente, porque yo no sé